A todos ustedes sean todos bienvenidos y bienvenidas a Tendencia de Estado, la política en otra dimensión. Adrián Lebrón Oviedo, en el día de hoy, no solo darte la bienvenida, sino anunciar un programa especial con don Andrés L. Mateo, imperdible, donde se analiza todo lo necesario para reinventar la política y entender a los políticos. Este intelectual, con él vamos a conversar sobre toda una gran gama de temas de la agenda pública, sobre todo nuevos paradigmas que necesita la República Dominicana para reinventar y fortalecer su cultura política de la mano de un intelectual de la talla, de don Andrés L. Mateo. De inmediato iniciamos con la propuesta del día de hoy, conversación exclusiva con una entrevista a profundidad con don Andrés L. Mateo, analizando a la República Dominicana desde adentro, en el presente y el futuro en este siglo XXI. A todos ustedes, gracias por continuar en compañía de Tendencia de Estado. Llega el momento del segmento principal de la propuesta del día de hoy, Voces de Estado. La mejor manera de analizar el Estado dominicano es con un hombre que ha sabido estudiar nuestra nación, nuestra sociedad, nuestros pobladores, nuestro territorio, desde el punto de vista antropológico, sociológico, intelectual, profesor, filólogo, doctor, un estudioso, crítico que sabe proponer de manera acuciante todo lo necesario para que República Dominicana tenga en ese efecto reflejo de la sociología, de la política y de la economía, un retrato vivido de todo lo que hemos sufrido y de lo que necesitamos superar. Un estandarte de paradigma, el doctor Andrés L. Mateo. Bienvenido a Tendencia de Estado, profesor. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Definitivamente con Andrés L. Mateo vamos nosotros a caminar por temáticas como la política dominicana, que está cargada de temas. La agenda pública en estos días está cargada de temas y, sin temor a equivocarme, es uno de los escenarios que le ha tocado vivir a la historia dominicana, donde se ha vuelto bastante complejo leer el panorama político. Sin embargo, con don Andrés L. Mateo vamos a decodificarla por dentro. Así es, don Andrés, querido profesor, usted, además de ser uno de los hombres que hace opinión pública de manera más objetiva, más seria, es para la generación de relevo que tanto Adrián Lebrón Oviedo como Francisco Tavares representa usted ese modelo a seguir desde el punto de vista del pensamiento necesario para darle contenido a la política. Desde ese punto de vista, don Andrés, estamos hablando nosotros de una República Dominicana que pierde la capacidad de tener todo lo necesario para garantizar la evolución, los avances y, bueno, pensar que República Dominicana como modelo de nación no ha logrado avanzar lo necesario. Preguntarle a usted, profesor Andrés L. Mateo, ¿le ha faltado arraigo político a esta nación para generar los cambios que ella misma reclama? Mira, nosotros hemos tenido una conformación del Estado-Nación que acarrea una enorme cantidad de vicisitudes para su concreción como tal. No hay más que leer todo el pensamiento dominicano del siglo XIX para darse cuenta de que nuestros dirigentes fracasaron casi desde el principio de la formación del Estado-Nación en la manera como organizaban la interactuación social, porque de eso se trata. Un dirigente político es un organizador de la forma de convivencia entre los integrantes de una nación, hace propuestas para que la interactuación social sea viable y para que haya instituciones, justicia y sobre todo una acción redistributiva de la producción de la riqueza colectiva que alcance a conformar un determinado estado de bienestar. ¿Qué ha pasado realmente en la República Dominicana? Digo, es bien sencillo solo con revisar el pensamiento del siglo XIX, que hemos fallado en términos de conformación de las instancias institucionales que van a normar
la interactuación social, que hemos fallado en la conformación de las instituciones, que en cierto modo una característica casi fundamental, constante, de la nación dominicana ha sido la anomia de sus instituciones, es decir, el no funcionamiento de las instituciones como tal, y en consecuencia casi siempre todos los modelos de acción política que encarnan referentes paradigmáticos, modelo, paradigma, son frustratorios, siempre tienen muy poco tiempo de vigencia en el aparato del Estado, manejan el poder en forma tan episódica que el país sigue siendo, a pesar del transcurso del tiempo, lo mismo, por lo menos en la esencia, aunque muchas veces no en la apariencia. Don Andrés L. Mateo, para fortalecer la cultura política en la República Dominicana, parece que la sociedad se debate entre dos visiones o dos nociones de lo que es la política como actividad. Parece que hay una parte que concibe la política como una actividad que le permite tener acceso a poder, influencia y dinero, y un grupo mucho más pequeño entiende la política como la actividad que hace posible que desde posiciones de poder se puedan abordar y resolver los problemas sociales. Necesita la sociedad dominicana, la nación dominicana, un nuevo paradigma para repensar la política y reencauzarnos. Sin duda, y lo estamos viendo en la práctica política. No hay que arrojar sobre una sociedad concreta discursos de deseo. Lo que hay es analizar prácticas. ¿Qué te dice la práctica política actual? Primero, que no hay proyectos sociales. Es decir, la etapa de las propuestas de proyectos sociales se fue con los grandes líderes. Es decir, Peña Gómez encarnaba un proyecto social, esa visión redencionista que él tenía. Humanista. Incluso Balaguer, que proviene de un pensamiento y una práctica conservadora, Sí, claro. de tradición autoritaria, encarnaba un proyecto conservador. Todo el tema de la reforma agraria intentó ser algo así. Juan Bosch, Sí, claro. Juan Bosch era un proyecto social, y como proyecto social, evidentemente, que estas personas se trascienden como sujeto individual. Porque, para responderte de manera sumamente sencilla, pero muy concreta, la política no tiene ninguna otra razón de ser que no sea el bien común, que no sea propiciar un estado de bienestar en el orden social. ¿Cuándo falla ese predicamento esencial que define la práctica política? Cuando se transforma en una búsqueda de la riqueza y del dinero a través de mecanismos tan reiterados en la historia Pero nacional. ese dilema que tienen, que incluso se presenta Francisco Tavares y todos ustedes en la República Dominicana cuando le toca a la sociedad juzgar ciertos actos y de ciertas personas de lo público, por ejemplo, un tema tan sensible como el tema de la corrupción. Usted encuentra cómo de pronto usted interactúa con las personas y hay personas que van a juzgar como algo aceptable, posible o hasta normal que personas se enriquezcan desde el poder. Y va a encontrar una minoría que lo va a cuestionar, pero a veces, muy cerca del planteamiento de Francisco Tavares, es solamente sentirse en el banco de espera hasta que me toque el turno. Hasta que llegue el turno. Cierto, pero no debería ser así. Yo hablaba ahorita de las angustias existenciales de los intelectuales del siglo XIX. Sí. ¿Por qué? Porque ellos clamaban por la consolidación institucional. Lo que un país como el nuestro requiere a prima facie es consolidar sus instituciones y que éstas no puedan ser manipuladas en términos de personalización. Cuando eso ocurre, realidades como la que vivimos en la actualidad no pueden darse, porque no es posible que alguien, por ejemplo, practique la corrupción y que al mismo tiempo esté completamente seguro de que hay un manto de impunidad que lo protege. Ahorita hablábamos fuera de récord y decíamos, en las instituciones del mundo europeo o en las instituciones sociales norteamericanas, que son referentes paradigmáticos, no es que no haya corrupción,
claro. Ahora mismo España está estremecida Claro. prácticamente de arriba abajo Sí, claro. por varios casos de corrupción. De la realeza y de los El partidos PSOE políticos. no sabe cómo explicar todo. Y en los Estados Unidos y eso el es PP ni se frecuente, diga. hay corrupción, pero esa corrupción no toca en ningún momento a las instituciones como tales. Las instituciones no pueden ser manipuladas, usted no puede construir un marco de impunidad que le permita saciar su voracidad personal y anular toda posibilidad de proyectos sociales. Don Andrés L. Mateo, República Dominicana ha asistido a una convocatoria que atestigua la necesidad de avanzar en materia educativa. Usted ha señalado en sus escritos, en sus artículos, durante más de 15, 20 años la necesidad de la evolución en el sistema educativo dominicano para poder preñar a la patria de los resultados necesarios que podrían hacer posible un cambio en todo este modelo. En ese sentido, el gobierno libró durante el año 2014 una gran lucha contra el analfabetismo. ¿Cree usted que se han alcanzado los objetivos planteados a lo largo de lo que va de gobierno del presidente Danilo Medina? Este gran plan en contra del analfabetismo en República Dominicana Sí. tendrá los logros esperados. Quisiera aclarar algo. Los programas que tienden a conjurar el déficit del analfabetismo no tienen nada que ver con el sistema educativo. El analfabetismo no forma parte de un sistema educativo. Es una deuda social que queda pendiente y mediante una acción correctiva los gobiernos frecuentemente emprenden tareas para conjurar el estado de postración que supone en el mundo contemporáneo ser analfabeto. Por lo tanto, vamos a partir de ahí. Lo segundo es que en el área educativa no se producen transformaciones por decreto. La educación, Wow. Repita eso, profesor. que en el área educativa no hay transformaciones por decreto. Claro, claro. La educación es sistémica y por lo tanto, todo lo que tú inviertes hoy para modificar una determinada práctica educativa, tendrás que medirlo en 10, en 15 años en resultados, porque la educación solo se mide a través de los resultados. Siendo así, el proceso en el que nos encontramos podríamos calificarlo como una primera piedra necesaria, imprescindible, para corregir todos los déficits que el sistema acarrea, porque fue siempre postergado. Por primera vez hay un 4% que no va a alcanzar en poco tiempo para el sistema educativo. El propio gobierno dominicano... Pero parece que el Ministerio de Educación no tiene capacidad de manejar estos recursos y usted dice que no va a alcanzar, profesor. No, en poco tiempo... Pero son por cientos. No, y cuando Quiere decir que va a educación crecer entre en lo que verdaderamente es una proporcionalmente. transformación, porque una transformación educativa no es construir edificios. No, claro, por supuesto. Una transformación, los edificios son necesarios, la infraestructura, pero una transformación educativa supone modificar la conducta de entrada al sistema, vale decir, cambiar toda la estructura curricular en la formación de Ahí maestros. está la lucha con los sindicatos, con los gremios profesionales. Es también variar el currículum, hacerlo más actual, más interactivo. Claro. Es modificar el rol social del maestro, porque usted no puede aspirar a cambiar el sistema educativo y la mejor demostración de eso es el caso Finlandia. Sin embargo, pudiéramos decir, luego de todos esos acertados señalamientos suyos, que de pronto la República Dominicana está dando pasos en la dirección correcta. Claro, la agenda, como usted dice, no se cambia todo el sistema por decreto, no es un asunto de una voluntad instantánea que va a producir los efectos que esperamos, pero tenemos que elegir un plan. Y luego que elegimos un plan, lo diseñamos, hay que implementarlo. ¿Estamos en la dirección correcta en términos educativos? Vamos, profesor, con su permiso, a irnos a comerciales. Al regreso, esta pregunta sobre la mesa. Y yo, si usted me lo permite, su seguidor y admirador, Francisco Tavares, le agrega, ¿cree usted que el gobierno del presidente Danilo Medina tiene una voluntad real para producir los cambios que se ha propuesto? Comerciales y al regreso esta conversación exquisita donde el conocimiento se posa
en la mesa de Tendencias de Estado. No se me va de allí. Al regreso seguimos con esta brillante entrevista con don Andrés L. Mateo. Un día exquisito, bueno, analizar, conversar y disfrutar todo el conocimiento, la experiencia vivencial de un intelectual, de un filólogo, decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APET, es una oportunidad única. Quiero proponerles que en este momento agreguen comentarios a esta conversación con don Andrés L. Mateo en nuestras redes sociales. Somos @tvtendencias y nuestra página web www.tendenciasrd.com. Preguntábamos antes de irnos a la pausa si podríamos evaluar, viendo los intentos que ha hecho el presente gobierno en el tema de la educación, si la República Dominicana, viendo estos elementos, pudiéramos evaluar si está dando pasos en la dirección correcta. ¿Cuál es su visión? Yo creo que el gobierno y en particular el presidente Medina ha sido bastante consecuente con la aspiración popular de plasmar en la práctica un 4% para el sistema educativo. Yo creo, sin embargo, que es un error, por ejemplo, declarar que estamos en medio de una revolución educativa, porque las revoluciones educativas nunca se decretan, era lo que decía ahorita, sino que son procesuales. Y es un proceso a veces muy largo. Por ejemplo, aquella famosa revolución de Sarmiento en el siglo XIX en Argentina, que supuso el traslado de aquellos profesores norteamericanos al sistema educativo argentino. Casi 170 y pico de años después es que se está analizando. Wow. Porque en educación la siembra es necesaria e imprescindible, pero la cosecha es larga, no se cosecha muy rápido. Y no es esta frase simplemente un simbolismo para No. reflejar la voluntad manifiesta del Ejecutivo de que está comprometido con el tema. O diría No. profesor, estamos entonces asistiendo a una nueva manipulación de propaganda política encarnada por el presidente. Que no. Mira, esperemos Danilo que no. Medina. Esperemos que no. El presidente ha sido bastante consecuente con el 4%. Ha mantenido la escala de inversión, que quiero que sepa que en un país con tantas presiones y necesitado de tantas prioridades, y con un presupuesto tan, es muy tan difícil exiguo mantenerlo. Hay que darle el mérito al presidente. Entonces, Medina ese es en un mérito sentido. del presidente. No olvidemos, sin embargo, que es una conquista del pueblo, no del presidente. Claro. Porque si hay en este país una movilización que fue unitaria, en los últimos años nosotros tenemos pocos movimientos sociales. Es más, una de las debilidades y de los problemas de este país es el inmovilismo social. Es cierto. Y en cambio, en lo del 4%, la movilidad social fue horizontal y vertical. Don Andrés L. Mateo, ¿quién ha pisado los dedos de Dios en el PRM? Bueno, yo quisiera decir algo en relación con el PRM. A mí me ha extrañado mucho la candidatura de Hipólito Mejía. Sí. ¿Ah, sí? Porque yo pensé que a esta altura del juego, con 2 elecciones perdidas y una ganada, con una enorme experiencia en el proselitismo y en la práctica política, Hipólito Mejía y el grupo que analiza alrededor de él debía pensar que él no es coyunturalmente el hombre adecuado. Usted entiende que él no tiene nada que buscar. ¿Y qué hacemos con aquello de la voluntad de poder que usted bien conoce, don Andrés L. Mateo? Hipólito es un líder de referentes carismáticos particulares. Como persona es una gran persona. Pero hay coyunturas históricas en relación con las cuales los liderazgos se anulan y se autoanulan. Por ejemplo, si tú lees las encuestas generales y las particulares alrededor de la figura de Hipólito Mejía, te vas a dar cuenta, primero, que Hipólito es un candidato que nace con un techo infranqueable, además. ¿Por qué? Porque tiene constante, en términos numéricos, en las encuestas, de rechazo por parte del sector juvenil y por parte del sector femenino. Demoledores. Son constantes esos rechazos. Lo que quiere decir
que no es la figura adecuada. Y lo segundo es que él no concita el entusiasmo y la coherencia necesaria para convertirse en el cemento invisible que una todas las voluntades opositoras en la actualidad. Don Andrés, ¿pero por qué? Sí, quisiera decir esto claro, para que nos entendamos. Porque no es la época de Hipólito. Ya Hipólito podría ser un líder que ayudara a compactar un segmento de la sociedad que permitiera sacar del poder a la corporación PLD, porque el PLD está por encima de una estructura partidaria propiamente. Pero en ese mismo sentido, el debate por la reelección, don Andrés L. Mateo, el debate por la reelección vuelve y reaparece el fantasma de la reelección en un contexto, si se quiere, diferente, con un presidente popular, pero con una disposición constitucional que le prohíbe reelegirse. ¿Tiene Danilo quien le escriba o está Leonel atrapado en su laberinto en este contexto que estamos viviendo hoy en día? El que está atrapado es el danilismo. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque no es lo mismo Danilo que el danilismo. El Vamos a danilismo tiene necesidad, tiene premura, tiene obligatoriedad de impedir el ascenso de Leonel Fernández. ¿Pero por qué? Si son partes del mismo partido. Pero hay entre ellos prácticas, incluso concepción patrimonial del Estado diferente, hay orientaciones de carácter ético que también son un poco diferentes. ¿Usted cree? Y eso hace que, aunque dentro del mismo partido, sean ferozmente contradictorios. Y luego están los resentimientos, las susceptibilidades de tipo personal. Yo creo, sin embargo, que el danilismo empuja la reelección hoy día, pero que Danilo no es ese tipo de liderazgo conflictivo. Danilo le gusta el glamour del poder, pero no se enfrenta a los problemas que dimanan, una digamos, lectura interesante. del poder como tal. ¿Rehuye Danilo Medina entonces responsabilidades que le causan un daño político? Pero ha tomado decisiones importantes. Es más un estratega que un presidente comprometido con las grandes transformaciones estructurales, porque yo he notado, don Andrés L. Mateo, a un presidente con una inteligencia tal que él mismo propicia un problema cuya solución ya ha sido demandada y que luego él administra con la sapiencia. Eso es un análisis traído por los pelos. Inflar su popularidad. Ese es un análisis traído por los pelos de Francisco Tavares. Mira, don Andrés L. Mateo, administra las crisis para inflar la popularidad del presidente Medina. Todo en realidad, en relación con el presidente Medina, tiende a consolidar ese globo de ensayo de su personalidad. Pero es recreado por él. Que cae agradable y que se ratifica en la admiración y en la expresión de aceptación de su gobierno. Ahora, la realidad de su partido es otra cosa, porque no se olviden que una cosa es ese, Danilo Medina, pero otra es el que trabaja desde dentro del partido. Por ejemplo, ustedes pueden analizar los resultados de la convención. Claro. Se usó el aparato del Estado para abollarle un ojo a Leonel Fernández. Sí. Le sacó... ¿Usted dice la elección al Comité Central? Claro, y al Comité Político. Es una victoria del danilismo. Pero fue usado el Estado, pero de manera vulgar, abierta. Ahí está todo, las documentaciones alrededor de ese uso del fondo de los fondos públicos para imponer un resultado hacia dentro de su propio partido. Eso podría ocurrir. Claro, Danilo es como este personaje de Shakespeare, Hamlet, que es la encarnación típica de un pequeño burgués, que se atrapa en la indecisión respecto de tomar decisiones urgentes. Y en consecuencias, yo creo que el danilismo no podrá imponer la reelección, tendrá que irse a enfrentar la imposibilidad. No hay tiempo, según Andrés L. Mateo, no hay tiempo para que se pueda concretar. Mira, no es un problema de tiempo. Hipólito Mejía logró comprar senadores, y le compró 13 diputados PLDistas, no poder. que en esa época... La pregunta sería, ¿hay tiempo más allá de las mariposas para la reelección? Sí los hay. Y los hay si la voluntad expresa, si la práctica expresa de Danilo Medina lo quisiera. Pero hay un presidente Ahora, popular. ¿cuál es el problema? La dimensión de lo que esa decisión va a acarrear.
Claro. hacia dentro de su Claro, partido cierto, es y cierto. hacia fuera de su partido. Una decisión muy densa, por Entonces, cierto. él, que no es un hombre propenso a esas confrontaciones, Danilo no ha tocado ninguno de los problemas fundamentales de este país. Así Ninguno. es, así Aquí es. no hay nada que se haya transformado ni que se vaya a transformar por la gestión de Estado del ¿Y qué presidente explica Danilo. Pero entonces está un país- justificando usted a los reeleccionistas con ese planteamiento, porque lo que están No, diciendo yo no es- soy reeleccionista en No, ninguna pero de circunstancia. pronto hay un argumento de fondo ahí que dicen, bueno, el presidente, lógicamente, en 4 años no ha podido resolver problemas estructurales que están bien enraizados en la sociedad dominicana. Necesita todavía más tiempo para poder ahondar en las causas y poder aplicar las soluciones Pero de que él repente- tiene la voluntad pero de... Pero de yo no digo que repente, lo haya resuelto, yo no como digo que no presidente lo ha que no ha enfrentado. tocado ninguno de los grandes problemas nacionales, es categorizado hoy día como uno de los mejores presidentes. Pero que claro que ha tenido el enfrentado país. problemas Mira, importantes ¿cómo se como la explica- educación, cómo se lo explica acabamos de decir aquí Mira, en mira, esta mesa. Mira, la propaganda alrededor de... Leonel Fernández tenía más de 7.000 millones de pesos Así en es. propaganda. Rafaelito Danilo Núñez Medina. supo administrar muy Danilo bien. Medina maneja sobre 9.000 millones. ¿Cómo? Claro. Pero parece que no se aprecia presupuesto. eso, se aprecia que Danilo es un presidente menos 9.000 mediático. millones Pero- mucho menos mediático. de Pero peso, nada de eso profesor. tiene que ver con la voluntad. La voluntad además se condiciona. La espontaneidad se condiciona. Sí. Todo ese condicionamiento de la espontaneidad es una estrategia de marketing. Sí. No te olvides de eso. Ese no es Danilo. Es una estrategia de marketing. Ese es un alter ego. Eso es una estrategia de marketing. Pero ese no es Lo que- Danilo. Lo que yo quiero decir es esto, en una palabra. Danilo no va a optar por la reelección. Danilo tendría que alterar todo el equilibrio de poder que tiene hacia adentro de su propio partido. Le faltarían unos 18 o 19 votos. Claro. Tendría que pactar con un segmento de Miguel Vargas, lo cual no es... O de Hipólito, nadie No, sabe. lo cual no es difícil O de porque Hipólito. Miguel Vargas negocia, o de Hipólito Mejía, lo cual tampoco es difícil porque en este país, cuando se creía que los PLDistas eran apóstoles de Jesús, Hipólito compró 13 diputados para Pero le poder costó muy viabilizar. caro a esos diputados que dieron ese paso. Mentira porque están todos ya en No, el le PLD costó de caro, nuevo. fueron No, expulsados todos del partido. pero de están de la nuevo en el Liberación PLD, Dominicana, todos ¿no? están de nuevo. Todos en el retornaron y PLD. premiados. El Todos. Partido de la Liberación Y con sus Dominicana ha cuentas- sabido dar y con grandes, sus cuentas motivadas. grandes ejemplos. Todos Don están Andrés en el PLD, L. todos. Mateo, ¿cuál debería ser el crimen y castigo de la clase política dominicana? El crimen, sin ninguna duda, es el altísimo nivel de corrupción que hay en este país y la concepción patrimonial del Estado que hace de la práctica política, una vez ascienden al poder, un botín de guerra del Estado. Y en consecuencia, ese es el crimen, que aquí se ha generalizado, porque no hay ningún tipo de oferta que tienda a ser un movimiento social. Se ha generalizado el individualismo en términos de la apropiación de lo público y el enriquecimiento personal. ¿Y el castigo? Que establezcamos en este país por fin un régimen de consecuencias, que quien robe vaya a la cárcel, no importa que sea Félix Bautista, Leonel Fernández, Díaz Rúa, no importa que sea quien sea, pero si robó, si es un ladrón, A la cárcel. a la cárcel. ¿Cómo es Totalmente de posible acuerdo. que este sea un país donde más del 13.2% del Producto Interno Bruto se pierde en la corrupción? ¿Cómo es posible que este sea un país donde corruptos de nuevas etapas hayan acumulado capitales que son fortunas descomunales, sencillamente descomunales? Que no se pueden Y explicar. no pasa nada, no pasa nada. El crimen lo vimos, la corrupción despampanante, desproporcionada, absolutamente carente de sanción social y el castigo, la necesidad de instaurar en este país un régimen de consecuencias. No hay hay duda. que decirlo 1000 veces hay que decirlo en la República No Dominicana. hay duda de eso, don Andrés L. Mateo. ¿Cree usted que, dado, si se quiere, el alto nivel de simpatía del que goza el presidente Danilo Medina y que indudablemente alguna parte de esa simpatía se le hace extensiva al Partido de la Liberación Dominicana, ¿cree usted que eso puede crear las condiciones para que independientemente el candidato, el Partido de la Liberación Dominicana tenga la posibilidad de mantener el poder en el 2016? El Partido de la Liberación Dominicana tiene muchísimas posibilidades de mantener el poder, sobre todo porque
como punto de partida, la competencia electoral es completamente desigual. El Partido de la Liberación Dominicana tiene el Tribunal Superior Electoral. El Partido de la Liberación Dominicana tiene la Junta Central Electoral. Pero no por eso. Pero el Partido de la Liberación Dominicana tiene el presupuesto público. El Partido de la Liberación Dominicana es un partido de financiación oficial. Pero Hipólito Mejía tuvo todo eso y perdió, don Andrés No tenía Mateo. todo eso. Y perdió. 28.000, ese no es mi análisis, ahora lo podríamos hacerlo. El Partido de la Liberación Dominicana tiene 28.000 cuadros medios financiados por la nómina C y la nómina P. El Partido de la Liberación... 28.000 cuadros. Ahora creo que hay un poco más. Yo tengo el último dato que son 28.000, pero creo que hay un poco más. El Partido de la Liberación Dominicana tiene una enorme cantidad de millonarios producto de la exacción. Pero esos del millonarios Estado. son un voto en la democracia, don Andrés L. Mateo. No, No se puede explicar no son esto votos, en función, pero no se puede explicar, Usted sí la, está bien, no se usted puede está. explicar la fortaleza, por ejemplo, del PLD en función de un nivel de conexión que siente la gente por políticas acertadas, por ejemplo, Pero del presente ¿cuál, gobierno. ¿Cuál, por Dios? Y ahora mismo... Increíble. Las encuestas dicen, hablan de esa simpatía. Hubo Mira, secuestrado ahora por mismo, su propio partido. ahora No, mismo, no para pero- nada, no es un perdón, asunto de perdón. secuestro. No Pero entiendo. óyeme, Pero que la simpatía que Ha dejado tiene, la razón fuera pero de que este la set. simpatía que está mostrando el universo social dominicano hacia el Un gobierno universo actual, que se viste hacia el de gobierno actual corrupción. muestra Mira, eso y mucho más. Don Andrés, la política social, por ejemplo. El lunes pasado, la CEPAL publicó un informe sobre el estado de situación de la pobreza en el mundo americano. Yo le decía, y escribí un artículo el jueves en mi columna, sobre el informe de la CEPAL. En la República Dominicana, el promedio de la pobreza en el continente americano es un 23%. En la República Dominicana es un 40%. increíble, el doble. Nosotros tenemos un 20% de indigentes, lo que te quiere decir que todos los programas remediales, clientelar, en relación con los cuales se ha identificado el PLD en los últimos 15 años, Solidaridad, bonogas, todos esos bonoluz, programas no son más que frigoríficos para almacenar pobres. Son reproductores frigoríficos. para almacenar los pobres. Qué imagen más inhumana. Reproducen la pobreza en este país. ¿Qué te quiere decir eso? Independientemente del Una PLD, pobreza no solo creada en los gobiernos del PLD. Independientemente del PLD, independientemente del que sea, en la República Dominicana hay que cambiar el modelo económico, sin ninguna duda, cualquiera que sea el que tome el En gobierno. eso Al podemos final- Obviamente, al final- obviamente que cuando hay un partido político que tiene tantos vínculos con los poderes fácticos e incluso cuando la misma estructura dirigencial de ese partido se ha transformado ella en parte de los Porque poderes no necesita fácticos, quien le financie. porque invirtieron, porque han conseguido capital mediante la corrupción y han pasado a ser inversionistas, porque tienen monopolio como el monopolio del gas, que responde directamente al presidente Fernández. Es un monopolio que deja mensualmente sobre 1.500 millones Una de denuncia pesos. grave. El- Leonel Fernández, profesor, No, ese es parte de esa estructura ¿a que quién organizó dirige? el monopolio del gas en este país. Pero además, porque tienen inversiones en capitales financieros, en los medios, o sea, un poco que han cambiado la naturaleza don de ser Andrés L. político a Mateo, ser una curiosidad, inversionistas. Por al supuesto. final, Esos no van a transformar el modelo económico. al final de esta entrevista. Pero este informe de la CEPAL, Sí. si yo no fuera tan viejo y si yo no fuera casi viejo y si uno no fuera Muy ya joven todavía usted, tan profesor. conservador Mucho por en dar términos, todavía. originaría que la gente se lanzara a la calle. Una revolución. ¿Tú sabes lo que significa? Que tenemos cerca de 52 años de crecimiento sin desarrollo. Pide usted una revolución, don Andrés L. Increíble. Mateo. Pero claro, Pide ojalá, justicia, ojalá que hiciéramos- sí. Viniendo de un hiciéramos. humanista como usted. Pero Don- ojalá hiciéramos don una Andrés revolución L. en este Mateo, país. al No es final- no es posible que un organismo internacional produzca un documento como ese Y la indiferencia y sea la que respuesta. solo 2 o 3 economistas y Andrés L. Mateo en su columna hayan hablado de eso. Cuando eso devela qué es lo que ocurre con la práctica política. Es grave. es No una importa que denuncia la práctica grave. política sea la del PRD, la del PRM, la del PLD. Lo que estamos viendo es que una parte importante de la riqueza social
se la roban. Es que la gente está eufórica. Se con, la roban. la sociedad dominicana Y está que eufórica una con Danilo. parte, y que una Está parte contento. importante. Una curiosidad que tengo, don Andrés L. Mateo, y sé que es muy sentida y compartida por mi socio y hermano Adrián Lebrón Oviedo, al final de esta exquisita y obligada cita con la historia, donde usted es el protagonista, dos preguntas en una, don Andrés. Francisco Tavares se ha preguntado, estudiando los últimos 15 años de esta historia reciente, de este contexto político, cómo llega Leonel Fernández a convertirse en uno de los políticos que más daño le ha hecho a la República Dominicana en tan poco tiempo, teniendo él la oportunidad más brillante que ha tenido político alguno, combinando capacidad, popularidad y conocimiento de causa. ¿Qué mueve a Leonel a convertirse en el político rechazado que es hoy día? Y finalmente, si el PLD ha hecho tantas cosas malas y otras buenas, ¿hacia dónde mirar? ¿Cuál es la alternativa? ¿Por qué no Miguel Vargas? ¿Puede el PRD encarnar en Miguel el cambio que complemente lo que no ha logrado ser el PLD y sus presidentes? Mira, la primera pregunta es muy simple. Leonel Fernández es un político de nuevo cuño que entró en las lides políticas muy joven, con una cierta formación intelectual. Es una persona que tuvo, en términos de expresión de poder, un poder solo comparable al que en la coyuntura de los años 60 acumuló Joaquín Balaguer a su alrededor, y que no lo usó para la transformación de la sociedad, sino que lo usó para su propio endiosamiento, para su egolatría, para el enriquecimiento de quienes lo acompañaron. No hay nada rescatable de los gobiernos de Leonel. Para el enriquecimiento de quienes lo acompañaron en la acción política y su propio enriquecimiento personal. Es una opción que es además la opción más frecuente de la historia: personalizar el poder, convertirse en caudillo, hacer de la acción política una acción solo actuante en términos de los beneficios o personales o grupales. Pero ese Leonel Fernández que usted describe, ¿es el Leonel Fernández del 96 o hay una mutación, de un cambio en el Leonel? Leonel Fernández descubrió el valor del dinero en el 96. Él descubrió que, por ejemplo, el modelo balaguerista tenía como verdadera fuente de poder el presupuesto nacional. Balaguer nunca tuvo partido. Balaguer fue a las reuniones del Partido Reformista 4 o 5 veces ahí a su sede durante los 22 años que manejó el poder, porque para Balaguer la verdadera fuente de poder en la República Dominicana era el presupuesto nacional. Pero en 12 años no se puede rescatar nada de los gobiernos de Leonel. Me parece un poco duro. En consecuencia, Balaguer apelaba al presupuesto. Su papel como liquidador de toda la transición después de la muerte de Trujillo, claro, hasta el año 96, lo hacía ser una especie de entente bonapartista. Los gobiernos del presidente Balaguer respondían al bonapartismo, a la concepción bonapartista del Estado. Y eso hacía de Balaguer una figura que estaba por encima de las clases sociales. Sí, es cierto. Leonel descubrió que el kit del presidente Balaguer era sobreestimar la valoración del presupuesto por sobre la práctica política, y en consecuencia, fíjate tú cómo todos los miembros del comité político del PLD son multimillonarios en su mayoría, con ligeras excepciones, son multimillonarios, como todos tuvieron rango de secretario de Estado, cómo la permisibilidad goteó hacia abajo en forma tal que el cemento invisible de ese liderazgo del presidente Fernández era la corrupción. Ese era el cemento invisible que unía a todos los cementos del partido político. En consecuencia, él creó un liderazgo egocéntrico. Probablemente nosotros hemos vivido poca etapa en la que la egolatría
de un mandatario se haya expresado de forma Pero- tan pero- vehemente. pero- Mira, Balaguer, Leonel se gastó en 71 viajes, se gastó 74 millones de dólares en viajes, solo en viajes. Y los últimos 3 viajes que hizo el presidente Fernández a Europa, por ejemplo, cuando se fue a despedir del rey, se gastaba 4 y 5 millones de dólares, pese a que él sabía, que tenía un déficit de 205 mil millones. Don Andrés L. Mateo, profundizando. pero podemos nosotros hacer un ejercicio, Increíble. haciendo un ejercicio de concreción extrema, un reduccionismo extremo, poder comprimir 12 años de ejercicio presidencial a meras acciones de supravaloración personal, enriquecimiento. En 12 años de gobierno del presidente Leonel Fernández, podemos reducirlo simplemente a las acusaciones de corrupción y al enriquecimiento de sus funcionarios. Estamos haciendo un verdadero ejercicio de justicia para valorar una gestión de gobierno tan dilatada como 12 años. Claro, no te olvides de la realidad que estamos viviendo en este momento. Por ejemplo, ¿a quién le debemos nosotros, los pequeños burgueses, el retroceso social? A Leonel Fernández, porque Leonel Fernández desguañangó el Estado dominicano. Pero la estructura de Lo distribución que desguañangó. tenemos no la ha Quebró creado Leonel Leonel Fernández. Fernández. Persistía Calma, incluso, cálmate Pero un poco. perdóname, déjame persistía terminar. incluso antes del PLD Estás llegar. sangrando por la herida, te entendemos. No, estamos aquí en una entendemos. conversación amena Mira, con el doctor L. Mateo, oye esto, oye incluso hasta académica, Oye esto, Yo diría que muy seria y crítica, para que sepas. más que amena. la realidad es la siguiente, y no lo digo yo, lo dicen los estudios de los organismos internacionales. La pequeña burguesía ha desaparecido del escenario 4.5 y la pequeña burguesía es una construcción histórica producto de la evolución de las polarizaciones que creó la dictadura de Trujillo en los últimos años y la depauperación que se generó a nivel social. Entonces, cuando aquí se da el estallido de 1965, toda la estrategia de la contrainsurgencia acarreaba la conformación de una pequeña burguesía para que actuara como un colchón social en medio de las polarizaciones que se habían dado. Por un lado, la extrema posesión de la riqueza y por otro lado, la depauperación Lo que no tenía que nada. generó desde 1955 el déficit que Trujillo acarreó hasta el año 61. Se creó entonces un colchón social que se llama Pequeños Burgueses y Bosch le dedicó un libro completo. Composición Social Dominicana. No, la historia de la pequeña burguesía se Sí. llama. Y en Composición Social Dominicana le dedicó 4 capítulos. ¿Por qué? Porque es un fenómeno socioeconómico importante. El retroceso de la pequeña burguesía fue de 4.5%. Ha desaparecido Increíble. por completo. Y este informe de la CEPAL al que yo me estoy refiriendo, que dice que el promedio es 23% de pobreza en el mundo americano y nosotros tenemos un 40%, tiene además un 20% de indigencia Más que explicado. derivado de lo que constituye la crisis que se da a partir del déficit de Don Andrés, 205 mil millones L. de pesos Mateo, que genera Leonel Fernández. llegar al final de Tendencia de Estado, una conversación tan exquisita como esta, Hemos disfrutado bastante. es lamentable, pero a la vez enriquecedora. Cuánto hemos aprendido, cuánto falta por analizar. Mucho. Don Andrés, si me lo permite, Francisco Tavares se pregunta lo siguiente. Un gran pueblo crea una procesión. En esa procesión se enlistan todas las familias, niños, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, a una consulta, donde un gran sabio que hace una recomendación. Andrés L. Mateo, la procesión del pueblo dominicano que se posa a sus pies y le presenta 3 opciones: Miguel Vargas, Danilo Medina o Leonel Fernández. El gran sabio que ha vivido, que ha analizado a este pueblo, don Andrés L. Mateo, ¿qué le recomendaría a este pueblo para el año 2016 entre estos 3 candidatos? No, Miguel, ninguno. Danilo o Leonel. Ninguno.
Ninguno de los tres me satisface. Ninguno. ¿Y qué hacer? No entonces? creo, no, qué sé yo tengo... Sumir al pueblo en la desesperanza. No, porque eso no, la desesperanza son esos tres. Yo tengo mi opción. ¿Cuál es? Por ejemplo, tal vez no gane, pero yo creo en Guillermo Moreno, por ejemplo, como Ok, mejor opción sí. que cualquiera de esos tres. Es probable que nos gane. No sé, no debiéramos pensar así si es mi opción. Pero yo pienso que nosotros tenemos derecho a la esperanza. Esa era una consigna de Pelegrín en la que él no creía, pero tenemos derecho a la esperanza y tenemos derecho a aspirar a un gobernante que se empine sobre un proyecto social. Yo no creo en políticos que son comerciantes de la política. Yo no creo en políticos profesionales porque, por ejemplo, el presidente Medina no ha tocado ninguna de las lacras que dejó el gobierno del presidente Fernández. Ahí está la financiación del partido oficial. El presidente Medina sabe, porque él lo hizo, porque él lo inició, lo de las nóminas A y B y C. Él lo conoce, eso ha sido denunciado, están prorrateadas en los ministerios. Y el presidente Medina no toca eso. El presidente Medina no ha tocado los Bueno, Mire, privilegios. está claro que necesitamos en la República Dominicana repensar la política. Pensadores y el pensamiento y las opiniones de intelectuales de su talla ayudan a la sociedad dominicana a poder identificar y discriminar mejor cuáles pueden ser sus opciones, mientras encontramos el escenario ideal, tenemos uno real y sobre ese escenario la sociedad dominicana está obligada a decidir. Darle las gracias, don Andrés L. Mateo, su caballerosidad, bueno, toda esta apretada agenda que usted echa a un lado para venir a conversar con este gran pueblo dominicano que sigue a Tendencia de Estado. Esa procesión seguirá en pie porque al pueblo dominicano le gusta ganar y su elección quizás no sea una elección de poder, pero en otro programa vamos a analizar las alternativas del poder donde hay figuras como Guillermo Moreno, como Soto Jiménez, que pueden representar un cambio, y yo sigo pensando que la partidocracia dominicana deberá reinventarse, pero siempre a partir del mismo poder que crea el sistema de los partidos políticos. Don Andrés L. Mateo, muchas gracias una vez más. A todos ustedes, gracias por estar allí, por ser testigos de cómo la política puede ser llevada a otra dimensión. Será hasta la próxima entrega de Tendencia de Estado. Que tengan un excelente resto del fin de semana.